Tengan todos muy buenos días. Vamos a iniciar en esta clase de Historia Universal acerca del capitalismo mercantil. La semana pasada habíamos desarrollado el feudalismo, un sistema económico, político y social que había reemplazado el esclavismo y que se basaba principalmente en la concentración de tierras. Este sistema duró en Europa hasta el siglo XIII aproximadamente. Ahora bien, si bien es cierto, los rezagos del feudalismo todavía lograron sobrevivir por un tiempo más, es innegable que una de las consecuencias de la caída de este sistema fue sin duda las cruzadas. ¿Por qué? Porque el afán del feudalismo de querer expandir este sistema a Oriente permitió que estas cruzadas se realicen, pero que lamentablemente fue un fracaso total. De las 8 cruzadas, Europa no ganó ninguna. Y eso permitió, o eso prácticamente obligó a un cambio que lamentablemente no pudieron contrarrestar el sistema feudal y se desgastaron tremendamente. La única institución que logró sobrevivir por un tiempo más fue la Iglesia, por varias razones. Entre las más importantes, por ser una institución muy sólida, que ya desde el año 800 se había convertido en un importante eje ideológico en la Europa de ese tiempo. Recordemos que su principal corriente filosófica que lo mantuvo en el poder por mucho tiempo fue la escolástica y que logró mantenerse en el poder gracias al surgimiento de las universidades. Gracias a estas universidades, la ideología de la escolástica se pudo mantener por mucho tiempo más. Ahora, producto de estas cruzadas, va a surgir una nueva estructura social que va a intentar desplazar a los señores feudales y a la iglesia. Nos estamos refiriendo a la burguesía. Recordemos que una de las consecuencias de las cruzadas fue la reactivación económica. Y esta reactivación económica permitió que existieran una nueva forma de trabajo, que era el comercio. Las personas ahora trabajaban, realizaban sus actividades en base a un salario. Entonces, el siervo que trabajaba en los campos se convirtió en comerciante, se convirtió en artesano y se dedicó obviamente a la actividad comercial. Entonces, estamos siendo testigos de un cambio muy, pero muy radical de cómo estamos pasando de un sistema a otro. Y en este caso nos estamos refiriendo al capitalismo mercantil porque recordemos que es la primera fase del capitalismo. El capitalismo mercantil pues se da entre los siglos XV y XVI, cuando ya el feudalismo ya había prácticamente, estaba agonizando, y entre el siglo XVI y XVII, post descubrimiento de América, el capitalismo pasa a la siguiente fase, ya no deja de ser un capitalismo mercantilista para convertirse en el capitalismo industrialista. Y ya en el siglo XIX y XX, el capitalismo industrial se convierte en capitalismo imperialista, ¿no? Que es la última fase de este sistema. Vamos hoy día, en todo caso, a definir qué es el capitalismo mercantil, algunas características que tiene este sistema económico, social y político, y los orígenes del capitalismo mercantil. Muy bien, vamos a ver acá a continuación. Perfecto.
Vayamos entonces a la definición de capitalismo mercantil, ¿no? Es la primera fase del capitalismo, ¿correcto? Donde surge la burguesía a través del comercio internacional, en la cual pues, van a acumular mucho capital. Entonces, en resumen, diremos que el capitalismo mercantil es un sistema económico, social y político que se va a caracterizar por la apropiación y concentración de los medios de producción. Recordemos que los medios de producción nos estamos refiriendo a las materias primas, a la tecnología, a la infraestructura que se va a tener, ¿no? Todo aquello obviamente que me va a permitir producir bienes y servicios se conoce como medio de producción. ¿Y quiénes van a ser los dueños? La burguesía, ¿de acuerdo? Ahora bien, eh, esta concentración de los medios de producción lo van a hacer estos los dueños, los burgueses, con el único propósito de explotar el trabajo del resto de la población. La explotación de los asalariados por los propietarios de los medios de producción, es decir, los capitalistas o burgueses, trae consigo la generación de la plusvalía. ¿Se acuerdan ese término que habíamos hablado en economía? La plusvalía, que es la diferencia, pues, entre el valor de la producción por el trabajo de los trabajadores o de los obreros asalariados que perciben, ¿de acuerdo? Eso es muy importante tomar en cuenta. Perfecto. Veamos un poco sobre los orígenes, ¿no? Del capitalismo mercantil. Ahora, por ahí si me pregunta, profesor, ¿y por qué burgueses? ¿No? ¿De dónde viene la palabra burgueses? Muy bien. Lo que ocurre es que una de las razones por el cual cuando estas cruzadas pues terminan, se reactiva el comercio y las primeras ciudades, principalmente costeras, van a empezar pues a tener un realce importante, un resurgimiento de de estas ciudades. Y una de las ciudades más importantes que van a reactivarse son las ciudades del actual país de Alemania, como por ejemplo Hamburgo, Bremen, y a las ciudades en esos lugares se les conocían como burgos, y a los habitantes de esos burgos se les llamaban burgueses. Entonces, el sinónimo burgués es sinónimo de comerciante, que obviamente a las más grandes capitales se le va a llamar capitalista. Ahora, obviamente, pues que en esos lugares se les llamaban burgos, pero en otros sitios, por ejemplo, como en Francia, a las ciudades se les llamaba comunas. Al, en las ciudades de Italia, como Florencia, Génova, por ejemplo, se les llamaban a esas ciudades repúblicas. Entonces, pero quedó más que todo el término burgos o burgués debido pues a estas ciudades del actual país de Alemania. Lo recalco así porque en ese tiempo no existía Alemania como nación. Eran un conjunto de comarcas o de pueblos germanos que ya en el siglo XIX se unen, ¿no? Y convirtiendo pues al imperio alemán, ¿no? En el siglo XIX y siglo XX. Muy bien, veamos entonces un poco sobre los orígenes del, del capitalismo mercantil. Bueno, como ustedes pueden apreciar, surge pues durante la Baja Edad Media, estamos hablando pues de la crisis del sistema feudal, pero vayamos un poco más. ¿Cuáles fueron las condiciones, ¿no?, que permitieron el surgimiento del capitalismo? Muy bien, recordemos que entre los siglos XI y XIII, interesante, la economía, la economía en general obtuvo una considerable recuperación y crecimiento bajo los patrones del feudalismo. En los feudos se había incrementado la producción agropecuaria y esto a su vez permitió el desarrollo de las artesanías. Las urbes o las ciudades o los burgos van a experimentar un desarrollo artesanal pero muy importante, lo que a su vez permitió una gran reactivación mercantil, a la cual pues se le conoce a esto como revolución comercial. Recuerden que el término mercantilista se basa pues básicamente
en la concentración de la riqueza y que además todo bien, todo servicio tiene un precio. En economía habíamos tocado el tema del mercantilismo e incluso cuando habíamos hablado sobre una de las características de la economía de España frente a sus colonias era mercantilista, es decir, se basaba básicamente en la apropiación, ¿no? En la acumulación de la riqueza. Aquella sociedad que acumule más tesoros, más riqueza, pues era más poderosa, ¿no? Esa era la idea que se tenía en ese tiempo. Muy bien. Entonces, esa es una primera, eh, este, por así decirlo, visualización de cómo se origina el capitalismo. El capitalismo como tal se estaba originando dentro de las entrañas del feudalismo, de un feudalismo que todavía pues no desaparecía, ¿no? Recuerdo que el feudalismo todavía pues va a estar todavía latente, pero ya el capitalismo, los gérmenes del capitalismo ya estaban surgiendo al interior del sistema feudal. Muy bien. Ahora, estas aldeas, estas ciudades jóvenes van a crecer y estas urbes que antes eran, eh, eh, por así decirlo, dejadas de lado, eran urbes antiguas donde no tenían mucha importancia, van a resurgir, ¿no? Estos urbes o burgos van a alcanzar pues un esplendor económico. Este fenómeno ocurrió pues en distintas partes de Europa, principalmente en las ciudades de Italia del norte, como Florencia, por ejemplo, o Lombardía. Tenemos también a Flandes, a Países Bajos, las ciudades al norte de Alemania, como ya había recalcado, ¿no? Hamburgo, Bremen, por ejemplo. Y el sur de Italia, perdón, el sur de Francia, principalmente la ciudad de Champagne, así se llama, ¿no? La ciudad de Champagne. Y en la zona de Cataluña, que actualmente pertenece a España, ¿no? Su heredera, pues, es Barcelona, ¿no? Fue una ciudad importante que luego va a tener gran predominio en esa zona. Pero esa zona de Cataluña es muy importante mencionar. Y bueno, y los que van a impulsar, pues, el comercio y esas artesanías fueron, pues, los llamados burgueses, dado, pues, que trabajaban en los burgos o en las ciudades, ¿verdad? Entonces ahí empieza pues a acelerar el crecimiento económico, ¿no? Empiezan a amasar fortuna. Y ahí pues donde se da pues la reactivación del comercio entre Oriente y Occidente, cuyos intermediarios, recuerdo, pues eran los árabes, los árabes. Y aquí vemos un mapa de las rutas comerciales. Vamos a ver acá. Un punto láser. Por ejemplo, acá están las principales ciudades del norte que van a comercializar. Para ello, obviamente, tienen sus propias rutas comerciales hacia Oriente. Y en las ciudades del norte de Italia también van a hacer lo mismo. Y acá el eje principal, recuerden que ha sido Constantinopla. Desde ahí, obviamente, partían para los diferentes intercambios comerciales entre Oriente y Occidente. Entonces, eso es muy importante recordar. Ahora bien, ante el avance pues, de los turcos selyúcidas en el Medio Oriente, difundido por el Islam, el Imperio Bizantino pues, y la Iglesia Católica se van a poner alertas para poder tener el avance. La Iglesia, por ejemplo, sabiendo pues que la nobleza feudal de Europa occidental se encontraba en expansión, se interesó en realizar pues unas campañas militares en el Medio Oriente para detener pues a los musulmanes y obviamente expandir el, el feudalismo de Europa, para ganar obviamente tierras en esta región y bajo el pretexto pues de recuperar pues el Santo Sepulcro. Y fue así pues que el Papa Urbano II, con el Concilio de Clermont, allá por el año 1095, convocó pues a las cruzadas y sabemos pues los resultados, ¿verdad? Prácticamente fue una situación desastrosa. Muy bien. Ahora, después de las cruzadas, pues la nobleza feudal fracasó y no pudo tomar las tierras que buscaba. En cambio, la burguesía, principalmente las del norte de Italia,
como Génova, Venecia, alcanzaron pues un objetivo importante, ¿no? Que era ampliar el comercio hacia el Medio Oriente. Y obviamente desplazan al Imperio Bizantino en esa actividad, para luego pues establecer su propia ruta, la famosa ruta de la seda, que iba obviamente hacia Oriente, principalmente lo que hoy es China, ¿no? Dando así pues al impulso del capitalismo. Entonces ahí empieza pues todo el proceso donde el capitalismo empieza a crecer de manera eh, importante, ¿no? Que ahora vamos a mencionar. Entonces, ese, digamos, es un poco los orígenes del capitalismo mercantilista, ¿de acuerdo? Y que obviamente vamos hoy día a continuar. Entonces, la primera fase del capitalismo es el capitalismo mercantil, que se relaciona pues con los orígenes de la burguesía, una nueva clase social que va a impulsar el desarrollo del capitalismo. Con la circulación pues de la mercancía a cargo de esta burguesía en los mercados de Europa del siglo XIII, se desarrolla ya un comercio internacional que logra superar el comercio local, que antes obviamente era muy precario, solamente era autárquica, es decir, de subsistencia, y con este desarrollo ya no lo va a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tomar en cuenta, jóvenes, que ya desde el momento sobre la base de la producción traídos de Oriente, a través del saqueo o de la usura, se obtenían ganancias, lo que permitió forjar el capitalismo sólido. Pero eso no fue suficiente. Recuerden que la acumulación de capital que va a conseguir Europa para poder pasar a la siguiente fase es gracias pues al saqueo, a la explotación de los metales preciosos traídos de América. ¿De acuerdo? Eso es también algo que no debemos olvidarnos. Muy bien. Para poder ir concluyendo esta parte, les diré pues que con dicho capital, pues esta clase comercial va a financiar pues los grandes descubrimientos geográficos y al mismo tiempo llevó pues a cabo la expansión de Europa entre los siglos XV y XVI, dirigidos a buscar nuevas rutas comerciales para poder llegar a los mercados en Oriente, en el marco pues de una aguda contracción que corresponde a la gran crisis de Europa que atravesaba entre siglos XIV y XV. Por lo tanto, la expansión europea obedeció a una necesidad concreta. ¿Y cuál era? La búsqueda de nuevos recursos. Y así se logró pues invadir América y las grandes riquezas pues de este continente, en la cual pues fueron saqueados por los europeos y contribuyeron pues al impulso del sistema del capitalismo mercantilista. Por ejemplo, en los centros mineros de lo que ahora es Perú y México, se llevó a Europa toneladas de plata que fueron utilizadas para acuñar monedas, lo que significaba pues acumular grandes capitales, ¿no? Que era pues la base del planteamiento mercantilista, ¿no? Mientras más acumulo riquezas, más poderoso soy. Esa era la forma obviamente de pensar en ese tiempo. Ahora, adicionalmente se desarrolla pues el proteccionismo, con lo que se garantizaba pues el manejo de los mercados, acumulándose cuantiosos capitales, que luego obviamente conllevan al desarrollo de la industria, que es la siguiente fase, ¿no? Que vamos a mencionar, pero que obviamente este desarrollo industrial ya solamente va a estar en manos de una sola nación, que era Inglaterra, mientras que los otros países todavía se mantenían bajo ese sistema, ¿no? Perdón, bajo esa modalidad del capitalismo mercantil, como el caso de España. ¿De acuerdo? Eso es perfecto. Entonces espero que ya esta parte haya quedado muy claro. Ahora, un elemento fundamental, jóvenes, de la naciente vida urbana y del capitalismo mercantil fue la artesanía organizada en distintos oficios. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablamos un poco sobre las características del capitalismo mercantilista, ¿de acuerdo? En la cual me voy a enfocar bastante en ese aspecto. Pero lo importante, jóvenes, que en esta primera parte hemos logrado entender un poco cómo es que cómo es que se originó el capitalismo mercantilista al interior del feudalismo. Muy bien, perfecto. Vamos a ver algunas características del capitalismo mercantilista. Por ejemplo, uno de las primeras, por así decirlo,
beneficiarios de esta actividad o de esta reactivación comercial entre Oriente y Occidente fueron las ciudades, principalmente aquellas ciudades donde, donde tenían importantes puertos, zonas estratégicas para el comercio marítimo, y van a ser pues sin duda el eje económico de la Europa del siglo XV, perdón, XIII, XIV y XV, como los que había mencionado, ¿no? Las ciudades del norte de Italia, Florencia, Venecia, Génova, en el norte de Alemania, Bremen, Leipzig, Hamburgo, Cataluña, lo que ahora es España, y la ciudad de Champagne, en Francia. Y van obviamente a realizar importantes intercambios comerciales. Como parte del capitalismo mercantilista, en la cual pues la artesanía es la que va a empezar a tener mucha importancia en ese tiempo, se van a formar talleres de manufactura. Estos artesanos van a dedicarse obviamente a la confección de diversos artículos, porque cuando hablamos de artesanía nos estamos hablando solamente pues a los productos, estos intercambios de vasijas, sino también nos referimos pues a la tela, a la vestimenta y otros artículos importantes que van obviamente a ser comercializados. Ahora, estos artículos que obviamente tienen el propósito de ser vendidos, van a tratar pues de fijar a estos mismos un precio para evitar o en este caso protegerse, ¿verdad? Frente a la competencia o frente a otros factores que podrían perjudicarlo. Ahora, en estos talleres pues están claramente establecidos, es el maestro, que es el dueño del instrumento, en la cual es el que tiene los medios para producir estos artículos. Estaban los oficiales, que eran los trabajadores, y sí recibían un salario por su habilidad, pero también estaban los aprendices, ¿no? Que obviamente no cobraban por su trabajo, pero que ellos, eh, eh, como su mismo nombre menciona, ¿no? Ellos aprendían ¿no? el arte de este trabajo para luego ser un día oficiales y luego ser los maestros más adelante. Como tenían que protegerse, repito, porque obviamente habían varias razones por el cual tenían que hacerlo, van a formar una especie de asociación de artesanos. Obviamente esta asociación era un gremio, una especie de agrupación de aquellos que pertenecían a un mismo grupo, a un mismo eh, rubro, perdón, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un, un vendedor de calzados, entonces me voy a unir con otros vendedores de calzado para fijar un precio y poder proteger nuestra mercancía. Entonces empiezan a formarse pues los gremios, ¿no? Dentro es importante, ¿no? Entonces, estos gremios en su estructura conservaban todavía pues mucho de lo feudal. Por ejemplo, el proteccionismo, el hermetismo que impedía pues un mayor desarrollo de las fuerzas productivas, la existencia de cofradías. ¿Qué es una cofradía? Pues obviamente se encomendaba pues a un santo patrón determinado, un santo patrón determinado en cuyo día pues se celebrara una fiesta, pues, ¿no? La fiesta del gremio, obviamente de esa actividad que estaban realizando. Entonces es muy importante eh, entender estas características y una de ellas es justamente, pues es sin duda los gremios, ¿no? Esta asociación de artesanos que se va a dedicar pues a un mismo oficio, ¿de acuerdo? Aquí pues empiezan a surgir las famosas ferias. ¿Qué son las ferias? Pues son mercados, ¿no? Ubicados pues en diferentes lugares dentro de las rutas comerciales donde obviamente se va a practicar pues el libre intercambio de productos. Mayormente pues estas ferias en su mayoría eran momentáneas, pero habían ferias también permanentes en diferentes lugares entre Europa y Oriente para donde obviamente se dedicaban al comercio. Entonces ahí empieza pues el crecimiento importante, ¿no? del capitalismo que poco a poco va a ir desarrollándose. Ahora, aquí también aquí también juega un papel importante los reyes. Los reyes, obviamente, al ver pues que la burguesía empieza a tener importante fortuna,
y como todavía pues muchos de estos reyes todavía se sentían, por así decirlo, inferiorizados por la iglesia y algunos señores feudales que todavía mantenían el poder, entonces los reyes se unen a la burguesía para poder destruir a los rezagos de los señores feudales que todavía habían y a la iglesia. Entonces los reyes, junto con la burguesía, promulgan las llamadas cartas franquicias. Ahora, ¿qué es una carta franquicia? Bueno, los reyes pues le dan cierta libertad política a las ciudades para poder combatir a los señores feudales y a la iglesia, principalmente a los señores feudales. Pero ¿cómo lo combatían? Obviamente buscaban salir pues de la crisis, ¿no? A costa obviamente de los impuestos, ¿no? Que a la burguesía. Entonces estas cartas franquicias le permitían a la burguesía poder continuar con su comercio, pero a cambio pues de unos pagos e impuestos. Y eso le convenía a la burguesía porque pagaba un impuesto determinado, pero podía seguir comercializando y ganar o generar enormes ganancias. Por eso es que años después, jóvenes, con el tiempo, esta alianza entre monarcas y burgueses va a llevar consigo a la monarquía. Porque antes Europa no era una monarquía, ¿no? Era una poliarquía donde los señores feudales gobernaban en diferentes partes de Europa. Entonces, esta alianza entre monarcas y burgueses va a establecer que Europa se convierte en monarquías, donde por primera vez va a surgir lo que se conoce como Estado-Nación. Ahí pues donde surgen las monarquías de Francia, de España, de Inglaterra, con el nuevo propósito, obviamente, de eliminar completamente a los señores feudales. Ya con el tiempo, pues los reyes ya y los burgueses se van a distanciar y se genera pues otro conflicto, ¿no? A la cual pues nosotros llamamos las revoluciones burguesas, donde acaban definitivamente con el sistema feudal. Y hubo pues muchas revoluciones importantes, ¿no? La revolución inglesa en el siglo XVIII, perdón, siglo XVII, la revolución francesa, siglo XVIII, y la revolución de las 13 colonias, por ejemplo, entre las más destacadas. Ahora, estos comerciantes van a tratar pues de protegerse y de, si es posible, monopolizar, ¿no? Estas rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Es por eso que van a formarse ligas, es decir, alianzas, asociación de estas ciudades para poder controlar estas rutas comerciales. Y van a haber dos ligas importantes. Una de ellas es la Liga Lombarda. En este caso hablamos pues de ciudades al norte de Italia, Florencia, Génova, Venecia a la cabeza, en la cual pues van a controlar pues la ruta de la seda. Esta ruta pues que va hacia lo que ahora es China y la India, a través pues del mar Mediterráneo. La otra liga se va a formar pues en las ciudades del norte de Europa, en la zona del mar Báltico principalmente, las ciudades del norte de Alemania, en el cual pues estas ciudades pues van a controlar estas rutas por el mar Báltico, que también van a ir hacia esas naciones. Entonces, esto, digamos, va a permitir pues una mayor concentración de la riqueza entre estas ciudades. La otra liga también es la Liga Hispánica, que se habla muy poco, pero la conforma Cataluña principalmente. Cataluña desde ese tiempo ha sido pues una ciudad muy importante y que obviamente ha sido una de las ciudades más ricas, porque hay que recordar que en ese tiempo todavía no existía España. La España pues todo como tal va a existir todavía mucho tiempo después, con la unificación de Castilla con Aragón y posteriormente con Navarra, que luego va a asimilar a otras ciudades, ¿no? Como entre ellas obviamente Cataluña. Muy bien. Entonces, es, digamos, un poco las características que he querido yo mencionar con respecto al capitalismo mercantilista. ¿De acuerdo? Quiero enfocarme un poco más nuevamente en el tema de los gremios, de los talleres de manufactura, para ya poder terminar esta parte. Como yo mencioné, pues la unión pues, de estos artesanos que trabajaban en un mismo oficio dio lugar pues, al nacimiento de los gremios. Ahora, estos gremios son asociaciones profesionales para la defensa pues, de los intereses comunes de sus miembros,
Aparte, pues, de algo esencial, era contrarrestar la competencia de precios con respecto a los poderosos comerciantes que ya habían acumulado enorme riqueza mucho tiempo atrás. Los gremios, pues entonces, con reglamentos propios, marcan pues las condiciones de la producción, fijando pues los precios de sus artículos, velando por la buena calidad de estos. No se podía desempeñar un oficio determinado si no estaba inscrito en un gremio. Eso es algo también importante de destacar, ¿no? Si no estaba inscrito un gremio correspondiente del oficio que realizaba, no podía realizar dicho trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, es algo también importante mencionar. Ahora, un dato también importantísimo, jóvenes. Estos gremios, estos artesanos, obviamente van a mantenerse por mucho tiempo, inclusive hasta los albores de la segunda revolución industrial. O sea, estamos hablando de aquí a 200, 300 años más. Ahí es donde los gremios se caen a manos de las fábricas. Las fábricas, pues ya concentradas cuyos dueños tenían sus máquinas, obviamente era imposible que los artesanos podían competir contra ellas. Mientras que los artesanos se demoraban, por ejemplo, en un sastre, por ejemplo, en realizar un vestido, 1 o 2 días, las máquinas, la máquina de telar lo hacía en cuestión de horas, cientos de ellas. Y eso permitió pues que el dueño de estas fábricas pudiera vender esta, estas telas o estos vestidos a un precio mucho menor, por el factor tiempo, porque no le demandaba muchos costos, y es por eso que muchos artesanos tuvieron que cerrar sus talleres y tuvieron que pasar a las fábricas. Se convirtieron en proletarios, en obreros. Eso también ya lo veremos cuando nos enfoquemos en bueno, dentro de las revoluciones burguesas voy a tocar ese aspecto, ¿ya? Como por ejemplo el tema del surgimiento de Inglaterra como la primera potencia mundial, ¿no? En el siglo XVIII y todo ello. Muy bien. Ahora, otro hecho importante, jóvenes, que vamos a ver es sobre las ideologías burguesas. Muy bien. Les había mencionado que íbamos a hablar un poco sobre las ideologías burguesas. Perfecto. Miren, chicos, vamos a continuar, ¿va? Antes de ello, voy a señalar más o menos cómo eran las rutas que se van a realizar. Vamos a ver acá, ¿no? Por ejemplo, aquí se van a concentrar las ciudades del norte de Italia, esta zona. Voy a copiar de color, ya, un ratito. Vamos a ver acá, un color azul. Estas son las zonas de las ciudades del norte de Italia. Hay que recordar, jóvenes, que antes no existía Italia como nación. Era un conjunto de ciudades, estado. Venecia, Génova, Florencia, etcétera, Nápoles. Y concentraban obviamente este control toda la zona del mar Mediterráneo. Toda esta zona que ven acá es el mar Mediterráneo. Y su ruta comercial obviamente era por toda esa zona. El punto inicial era Constantinopla, aquí era la concentración, habían tomado control de esa zona y a partir de ahí pues viajaban hacia Oriente. La otra ruta que vamos a ver acá, un ratito, vamos a ver otro color, eran aquellos pueblos que se concentraban en toda esta zona del norte de la cual es Alemania y Francia, ¿no? Y lo que es Holanda también. Van a controlar toda esta zona del mar Báltico, que es que vemos esta parte de aquí, y también van a llegar pues hacia Oriente. Pues eso van a tener el control, ¿no? De estas rutas comerciales. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a borrar esta parte. Perfecto. Vamos a hablar que justamente les había mencionado las ideologías burguesas. Miren, jóvenes, la única institución que logró sobrevivir fue la iglesia, por mucho tiempo más. Ya los señores feudales estaban ya agonizando casi totalmente. La iglesia todavía se mantuvo, no había sufrido el golpe, como se dice. No había logrado
mellar su poder. Por una gran razón, su ideología. Esta ideología, que es la escolástica, ha permitido que la iglesia todavía se mantenga y tenga todavía todos los privilegios. Entonces la burguesía sabía que para poder incrementar su poder necesitaba acabar con la iglesia. Es por eso que para poder hacerlo, la burguesía tenía que idearse o crear una ideología que combatiera la escolástica. Porque la única manera para poder cambiar a una sociedad es primero a través de una ideología, justificar el cambio. Ninguna revolución ha tenido éxito si es que antes no había una ideología de por medio. Entonces, esta ideología que la burguesía va a impulsar se va a llamar el humanismo. Ahora, ¿por qué usted, profesor, me dice que el humanismo es una ideología que va a combatir a la escolástica? ¿Cuál es la esencia del humanismo? La esencia del humanismo es básicamente una revaloración al hombre, que prácticamente está luchando contra, o más que luchar, que ahora el eje más importante ya no es Dios, sino es el hombre. Entonces, el humanismo, ¿no? Junto con el Renacimiento, fue un gran movimiento cultural, filosófico, tecnológico, artístico, político y científico. Obviamente estas ideologías surgieron a fines de la Baja Edad Media y que esto va a dar impulso a lo que hoy llamamos, según la historia clásica, la Edad Moderna, ¿no? Pues recuerden que la Edad Moderna pues se inicia justamente con el humanismo, con el Renacimiento. En, en su aula de Historia Universal les he dejado una separatita ahí para que también puedan nutrirse un poco más sobre el humanismo y el Renacimiento, así que los invito a que lo descarguen para que obviamente puedan tenerlo ahí como parte de sus estudios. Ahora, es muy importante tomar en cuenta estas características. Ahora, repito, ¿no? El humanismo y el Renacimiento son dos cosas distintas, ¿no? Y vamos hoy día a estudiarlas. Por ejemplo, el humanismo, ¿ya? Sabemos pues que es un movimiento ideológico que va a revalorizar al hombre. Si por ahí me preguntan, profesor, ¿y más o menos el humanismo dónde surge? Bueno, surge al norte de Italia y fue obviamente promovido por la burguesía. Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y por qué en el norte de Italia? ¿Qué es lo que tenía el norte de Italia que otros no lo tenían? Bueno, había dos cosas que permitieron que el humanismo y el Renacimiento surgieran al norte de Italia. Primero, por la cercanía de Constantinopla o el Imperio Bizantino, que eran obviamente importantes sabios que habían traído los conocimientos de la cultura griega y romana. Y segundo, porque ellos eran los más interesados en querer, obviamente, combatir a la iglesia y a la escolástica para poder incrementar más su riqueza económica. Otra característica importante del humanismo es el antropocentrismo, donde critica el teocentrismo medieval y antepone por encima de todo el interés del hombre, que no es otra cosa pues que el interés económico. Eso es principalmente. Eso es fundamental. Ahí prácticamente ya está combatiendo a los principios de la iglesia. Y obviamente dentro del campo del humanismo hay una revalorización de la cultura clásica, ¿no? La cultura greco-romana. Y que sin duda pues es importante resaltar. De hecho, pues aquí pues critica pues a los elementos de la Edad Media o del feudalismo y más bien rinde un culto, ¿no? A las culturas griegas y clásicas, perdón, griegas y romanas. Y por último, otra característica del humanismo se da pues el individualismo y uso de la razón. Este es muy importante, la razón, en la cual pues promueve el éxito personal, el uso de la razón para poder comprender el mundo. Esto es muy importante
promover el éxito personal y comprender el mundo. ¿Qué significa eso? Dos cosas que lo van a favorecer enormemente. Cuando habla sobre promover el éxito personal, se está refiriendo, obviamente, al crecimiento individual o personal económico del burgués. Se está refiriendo a que hay que más bien exaltar, hay que halagar a aquella persona que consigue éxitos. Cuando hablamos de éxitos, no hablamos de éxitos intangibles, hablamos de éxitos en base a la riqueza. A esa persona rica hay que halagarlo porque es exitoso. Esa es la característica. Eso obviamente le conviene pues a la burguesía porque de esa manera puede seguir acumulando riquezas utilizando métodos inclusive poco éticos, pero con tal que logre el éxito, que es la acumulación de riqueza, entonces está bien visto. Esta misma idea lo van a tener años, siglos después los calvinistas. Los calvinistas que más bien ellos más bien están de acuerdo, o en este caso dice que es una bendición el hecho de ser rico o de generar riqueza. Ese es algo bueno. La acumulación, o lo que llamamos pues lo que es lucrativo. Algo que se contrapone a la Iglesia Católica, ¿no? Donde dice, oye, este hombre lucra, es malo, ¿no? Tú no debes lucrar, tú debes más bien ser generoso con la gente, debes ser... Claro, tienen una forma distinta, ¿no? Claro, y ahí empieza un poco pues el choque. Justamente pues una de la siguiente clase que vamos a tocar es las reformas religiosas, mal llamadas reforma y contrarreforma. En realidad pues se debe llamar reformas religiosas, tanto de aquellos disidentes de la Iglesia Católica como los que van a defender, ¿no? al Papa y otros elementos pues de la cristiandad, en este caso del catolicismo romano apostólico. Pero bueno, sin pasarnos un poco más al tema que vamos a tocar la siguiente semana, ese es muy importante. Los calvinistas, que también lo voy a enfocar en la próxima semana, son los que obviamente van a tocar pues ese tema. Por eso es que muchos de estos pensamientos pues se van, ¿no? A América, principalmente a las 13 colonias. Y es por eso que los estadounidenses tienen una manera distinta de pensar en cuanto a los negocios, al tema del lucro, y nosotros los latinoamericanos también tenemos una forma distinta, ¿no? Primero porque obviamente los estadounidenses van a verse reflejados en esta ideología religiosa, ¿no? De los puritanos que son, digamos, siguen a los calvinistas en esa idea de la parte lucrativa del negocio. En cambio, la Iglesia Católica no lo ve por ese lado. Y nosotros nos hemos visto atraídos por esa ideología, ¿no? Y por eso que el tema del negocio, la parte lucrativa, como lo vemos algo que no es correcto. Entonces, cada uno tiene una manera distinta. Pero obviamente ese origen del, de que, ante todo, el éxito de acumular riquezas, del éxito personal o el individualismo, surge justamente aquí, en el humanismo. Y cuando hablo del uso de la razón, ¿a qué nos referimos con el uso de la razón? Cuando habla del el uso de la razón, se está refiriendo básicamente a algo muy importante, jóvenes. ¿Y cuál es? Te dice, prácticamente le está diciendo a la iglesia o a la gente de la Europa de esa época, si realmente pues existe Dios, que lo demuestre. Yo, con la razón, te estoy demostrando las cosas que existen. Recuerden que como parte de esto surge una nueva corriente que va a reemplazar el humanismo, que es el racionalismo, cuyo principal promotor es René Descartes, en la cual él decía pues que el origen del conocimiento se da a través de la razón, pero para que esto se dé, tenemos que dejar al lado nuestros sentidos y más bien ser rigurosos para saber si ese conocimiento que vamos a adquirir es cierto o no, ¿verdad? Entonces, es por eso que la iglesia también cambia de estrategia, porque la razón va a empezar a tener mucho éxito en la Europa de esa época, porque justamente era uno de los elementos claves para poder acabar con la escolástica. La escolástica pues se reinventó
la iglesia tuvo que hacer cambios importantes, incluso adoptó la razón como parte, obviamente, de su doctrina, y por eso que todavía se mantuvo. El humanismo no derrotó a la escolástica, pero permitió que existieran otras corrientes que luchen y que sigan luchando contra la escolástica. Después del racionalismo surge el empirismo en Inglaterra, tampoco no cumplió con su objetivo de acabar con la escolástica, pero con unos años después surge una nueva corriente filosófica que va a ser, que prácticamente es la mistura entre el empirismo y el racionalismo, que es la ilustración. La ilustración acaba con la escolástica y es justamente el pilar ideológico por el cual se van a dar pues las grandes revoluciones, como por ejemplo la Revolución Francesa, y que incluso esta ideología va a llegar a América Latina, que va a germinar pues el proceso de la independencia de los países de la región. Entonces, esto es muy, muy importante mencionar. Estamos acá viendo los orígenes de todos estos cambios y que se da justamente aquí, entre los siglos XIV y siglo XV. Muy bien. Otro hecho importante que hay que tomar en cuenta es los centros donde se desarrollaron tanto el humanismo como el renacimiento. Recuerden que el norte de Italia fue la cuna del humanismo y el renacimiento, por si acaso se te preguntan en el examen de admisión. Son movimientos impulsados organizadamente desde Florencia, desde el siglo XV. ¿Quién lo va a dirigir? Nicolás de Cusa. Y con el financiamiento, obviamente, de una de las grandes familias de esa época, los Medici. ¿De acuerdo? Ahora, lo más curioso es que los papas también pues eran, digamos, los aportantes, ¿no?, de estos movimientos, sin que obviamente se propusieran de que en realidad pues eran movimientos contra la iglesia. Muy bien. Obviamente había sectores que rechazaban estos movimientos, con mucha razón, porque veían estos un movimiento que podría perjudicar enormemente a los intereses de la iglesia. Entre los más importantes representantes jóvenes del humanismo tenemos a Francesco Petrarca, a Boccaccio, ¿de acuerdo? Son los más importantes, incluso que han impulsado por así decirlo, este movimiento importante, este movimiento ideológico. ¿De acuerdo? Hay que recordar pues que Erasmo de Rotterdam es el máximo exponente del humanismo. Y Francesco Petrarca es considerado pues el padre del humanismo. Entonces ahí estamos viendo a dos importantes personajes de este movimiento ideológico. También es importante mencionar pues a Nicolás Maquiavelo. Él escribe una importante obra, ¿no?, El Príncipe, y hay una frase que, pues, que todo político siempre lo va a tener en cuenta, en la cual dice, ¿no?, el fin justifica los medios, ¿no? No importa las cosas que tú hagas con tal que consigas con tus objetivos. No importa las patrañas, las cosas malas que puedas hacer, mientras tú consigas tus propósitos, está bien dado, ¿no? Ese es el ideal que va a llegar con el tiempo. Y los europeos van a tomar esa frase y lo van a poner en práctica. Y eso lo vemos bastante, sobre todo cuando los españoles llegan acá a América y cuando a través de sus artimañas, a través de la usura, logran obviamente derrotar, ¿no?, a los pueblos indígenas. Yo no digo que los pueblos indígenas eran inocentes, pero a diferencia de los españoles que traían esa mentalidad de Maquiavelo, obviamente pues había una gran diferencia. Por ejemplo, en el mundo andino, una de las maneras para poder contrarrestar algún tipo de conflictos o qué sé yo, o discrepancias entre pueblos, eran los lazos matrimoniales. Por ejemplo, algo que en Europa también se daba mucho.
Pero los españoles utilizaron esa táctica de una manera pues no muy ética, ¿no? Aceptaron estos tipos de intercambios, de lazos, eh, de unión, de alianzas a través del matrimonio, pero a la vez, en vez de continuar con esa alianza, lo que hacían era traicionar. Y en el mundo andino el tema de la traición, digamos, no era muy desarrollada, por así decirlo. O se utilizaban ardits, es decir, algún tipo de engaño, ¿no? En el ámbito militar, pero lo que Europa realizaba era muy superior en ese aspecto. Y ya pues desde esos tiempos la Europa de esa época tenía esas características, ¿no? Porque Europa siempre ha sido un continente muy conflictivo, entonces en base a ese conflicto se forjaron este tipo de patrañas, ardits, estrategias, pero también armas, ¿no? Las armas pues se desarrollaron enormemente justamente por los grandes conflictos que se veían en Europa desde miles y miles de años atrás. Muy bien. Bueno, había mencionado estos los representantes, ¿no? Veamos ahora un poco, quería para terminar esta parte sobre las ciencias, ¿no? Las ciencias que se van desarrollando, pues van a romper pues con los parámetros de la escolástica, en especial pues con las ciencias naturales, dando pues nuevos elementos para poder entender y comprender el mundo, en base pues a esta idea del uso de la razón. Por ejemplo, el caso de Nicolás Copérnico, Galileo, Leibniz, Newton, ¿no? Que van a sentar pues la base de la ciencia moderna. Entonces, eso es algo que también quisiera yo resaltar. Veamos ahora el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? ¿En qué consiste el Renacimiento? Bueno, a diferencia del humanismo, el Renacimiento más bien es una corriente artística y cultural, ¿de acuerdo? Es decir, es una corriente que se basa en las ideas del humanismo, claro está, pero está más enfocados en el campo de la literatura, de la pintura, de la arquitectura o escultura. Aquí también pues va um, a revalorizar, aquí también va a revalorizar a a la antigua Grecia, o sea, a los elementos culturales de la antigua Grecia y romana. Ahora, estos artistas, de hecho, pues van a ser financiados por un grupo de burgueses, incluso del Papa también, de personajes como el Papa, que van a financiar sus obras. Estos personajes van a ser llamados mecenas. Y entre los grandes mecenas pues estaba el Papa y los grandes burgueses. El Renacimiento mayormente destaca, como mencioné hace poco, la pintura y la escultura. Y todo obviamente estaba relacionado al cristianismo, ¿no? Por eso que los papas obviamente los, los apoyaban, ¿no? Entonces es algo obviamente tomar en cuenta ese aspecto. Ahora bien, quiero enfocarme un poco sobre los mecenas. ¿Quiénes son estos mecenas? De repente pues nos puede venir como examen de admisión, ¿de acuerdo? Entonces es importante saber esto un poco sobre ellos. Bueno, algo que rápidamente voy a destacar de ellos es que estos eran personajes como sus protectores. Personas obviamente como los Medici, los Borgia, incluso los grandes papas también van a ser, digamos, aquellos que van a aportar bastante las obras de estos artistas. Entre los más destacados tenemos pues sin duda a nuestro amigo Miguel Ángel Bonarotti, tenemos a Botticelli, por ejemplo, tenemos a Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio. Por ejemplo, Miguel Ángel Bonarotti pues destacó bastante en esta pintura que está en la Capilla Sixtina, en donde pintó, perdón, el juicio final. También destacamos la escultura pues de David. El Leonardo da Vinci sin duda pues es el más destacado de todos, porque él no solamente fue pintor, fue científico y tuvo otros oficios también, inventor también fue.
Y después él era ingeniero, naturalista, pintor, inventor, mil oficios el hombre. La que más destaca, pues sin duda va a ser pues la Gioconda, ¿no? La Mona Lisa, por ejemplo. Rafael Sanzio, pues destaca bastante en las pinturas a la Escuela de Atenas o la Sagrada Familia. Si se dan cuenta, pues la mayoría de estas obras eran enfocadas pues con el único propósito del fin religioso, pero en el fondo ellos, digamos, también resaltaban algunos elementos clásicos, pero que de manera subliminal rechazaban o atacaban algo pues a la iglesia, ¿no? Con respecto a esos tipo de temas. Ahora, es importante, jóvenes, que este movimiento cultural no va a ser remitido solamente al norte de Italia, esto se va a expandir a otras partes, como por ejemplo en España, en Francia, incluso los reyes Luis XII y Francisco I van a apoyar bastante el florecimiento renacentista y también pues en lo que ahora pues es Alemania, ¿de acuerdo? Entonces algo también importante que tenemos que tomar en cuenta, ya que el humanismo, el renacimiento no es algo que solamente se va a dar. Aquí también he dejado una pequeña separatita, ¿no? Sobre, dentro de ello, en la cual ustedes van a ver pues los movimientos artísticos que van a destacar tanto el humanismo como el renacimiento. Así que los invito también pues a que lo tengan ahí para ustedes. ¿Mis jóvenes? Muy bien.